Hora que te mueve al ritmo de la actualidad. Are you ready? Radio Andújar, 92.9 FM. Doce Campanas de Plata, un programa de Radio Andújar en favor de la devoción a la Virgen de la Cabeza, patrona de Andújar y de la diócesis de Jaén. Presenta y dirige Pedro Palenciano, que cuenta con la inestimable ayuda de Enrique Gómez. Las 12 campanillas nos van guiando, las 12 campanillas nos van guiando, las 12 campanillas nos van guiando. Algo a este corazón que de emoción se ahoga. Cuántos siglos de hermandad de ese tiempo por ti, Andújar cae a tu planta, dejando madre su alma, pa' soñar en tu camarín. Andújar en hermandad te deja su vida, su fe, su esperanza y su paz. En esta noche soñada se refleja en la mirada el llanto que hace que brote por el amor que nos manda. Una plegaria hacia ti, Andújar, por el camino ha derramado al sentir ese bautizo en el río. Romeros que al despuntar hablan despacio hacia el cielo, pidiendo que su hermandad llegue a acostarse en tu cerro. Carretas, caballos, gente cansadito de caminar, sudor bendito en la frente hasta su promesa dejar. Ay, madre de la cabeza, ay, madre de la cabeza, Virgencita celestial. Andújar se hizo nación hace más de 7 siglos y ahora se vuelve pasión, y ahora se vuelve pasión para gritar soy tu hijo, madre de mi corazón. Muy buenas tardes, vamos a comenzar un programa más de 12 Campanas de Plata, el programa sobre la Virgen de la Cabeza en Radio Andújar, y como siempre hacemos al principio, os adelanto los contenidos en el sumario. Muy buenas tardes, vamos a adelanto los contenidos que tenemos en el sumario. Vamos a hablar con Pedro José López Cárdenas. Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Autor del cartel de romería de este año. Y todo lo que suena por aquí tiene cosas que ver él también, ¿sabes? Muy buenas tardes, Enrique Gómez. Muy buenas tardes. Hablaremos, primero haremos esta entrevista con Pedro sobre el cartel, en la primera parte, porque él se tiene que ir luego. Luego pondremos una canción que hoy tiene contenido, y creo que es conocidita, ¿eh? Yo creo que se la conoce la gente, ¿verdad, Pedro? Vamos a hablar de ella. Después haremos la sección de historia de Enrique, donde vamos a hablar de pitos, cañas, medallas, estadales, medidas, bueno, todo ese tipo de cosas, brevemente, porque luego también tendremos la sección del templete que vamos a hacer para la Virgen de la Cabeza, que quizás sea la seña de identidad de este 800 aniversario. Bueno, y con todos estos argumentos también daremos, antes de nada, información sobre las próximas fechas de la cofradía de este próximo fin de semana. ¿De acuerdo? Con todo este amalgama de cosas, comenzamos el programa de Campanas de Plata. En mi medalla, aparición bendita, entre rocalla, aparición bendita, entre rocalla.
Entre Rocalla, aparición bendita entre Rocalla, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar el programa de hoy de Campanas de Plata, un programa de eso. Yo siempre ponía en estos programas la canción del invierno, ¿cómo era? La canción de... siempre, me gusta verte, señora, me gusta verte, cuando señora, el aire huele invierno. Cuando el aire huele invierno, ¿verdad? De aquí del maestro Saluda, que hoy nos están viendo. No sabía yo que no... Bueno, a partir de ahora, pues gracias a María José, nos pueden ver también estupendo. con el canal de Radio Andújar en YouTube y bueno, yo creo que enriquece bastante y bueno, a partir de ahora, aunque nos vean luego entre la música hablar y todo esto, pero aquí estamos, ¿vale? Quiero daros primero las noticias de la cofradía, que bueno, tenemos un culto muy especial, que incluso hemos dedicado programas a hablar de la Candelaria. El año pasado, Enrique incluso nos traje algunas cosas novedosas, donde que encontró aquella cofradía que se dedicaba a la luz, a la Candelaria, que fomentó la cofradía. Bueno, este año la celebración de la Candelaria en el santuario por la cofradía se va a extender bastante más. Ahora ya va a empezar el sábado, 31 de enero, este próximo sábado, y va a haber una cosa muy novedosa, fomentada por la cofradía y gracias también a la colaboración del ayuntamiento, que va a haber un paseo de caballos y enganches por todo el poblado durante todo el día. Yo creo que es una cosa súper original que demandaba ese colectivo hace ya muchísimo tiempo, el poder disfrutar del caballo y del santuario del poblado de una manera, visitar las peñas, porque es verdad que para la Candelaria se hacen ya bastantes candelas con las peñas y todo esto, y hay un ambiente y fiestecita ahí en el cerro, con lo cual me parece que enriquece bastante y vamos engordando una fiesta que, fíjate, que poco a poco la cofradía va desarrollando, ¿verdad? Luego, la cofradía va a recuperar el rosario de antorchas por las calzadas, que será ese sábado a las 7 de la tarde. Que eso es una cosa que viene de muy antiguo, ese rosario de antorchas que se hacía casi desde la ermita del Rosario, en una procesioncita y todo aquello. Con lo cual, está interesante que la hermandad recupere cosas de su pasado muy, muy interesantes, ¿no? Y luego ya, evidentemente, luego la fiesta principal, que será el domingo, que va a ser presidida por nuestro obispo, don Sebastián Chico, y que cantará el coro de la Cofradía Matriz. Y luego, una de las cosas, detalles que por si no lo sabe mucha gente que nos esté escuchando, se bendicen los bebés, se los suben, los cogen los bebés y los ponen al lado de la Virgen en su peana. Por favor, los bebés, porque se estaba evolucionando ya aquello, sí, y había ya niños más grandes que ya los propios de la cofradía no podían con ellos. No, esto está dedicado a los bebés que han nacido. Eso es lo mismo que para la Virgen, para la romería, ¿no? Que ya cada vez vamos a subir, claro, a adultos. Claro. Nos vamos a subir allí. Claro, por eso te digo que hay que reiterar un poco. Los bebés que han nacido ese año, en la fiesta de la luz, en la fiesta donde se celebra pues el nacimiento, y podemos, los padres van en un momento muy bonito que el niño recién nacido pueda ser retocado por la Virgen. Pues invitamos a todo el mundo, cantaremos nosotros la misa vamos a ver. Además, una misa muy bonita, sí. Una misa que tiene una cosilla muy contagiosa, muy cariñosa. Tenemos que cantar la del invierno, por el frío y el agua que nos está cayendo. Vaya porque... temporada, a ver si se nos va el temporal. Que tenga cuidado la gente que nos escucha, por favor. Carreteras, vientos, cuidado, que yo ayer estuve en Granada y nos cayó la mundial. O sea que... Pero bueno, vamos a continuar. Ya he dicho las noticias de la cofradía, seguiremos hablando cada vez que nos digan algo. Estamos esperando noticias de la cofradía seguramente pronto, pero vamos a entrar en el contenido de hoy, que vamos a hacerlo. Siempre intentamos hacer que el contenido sea la segunda parte, pero esta vez en este programa lo vamos a hacer antes, porque Pedro se tiene que ir a ensayar con Ruta 80, que también lo sabe todo el mundo de lo que va, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar del cartel. Se presentó el viernes pasado, ¿no? Correcto. El viernes pasado. No, el anterior, exactamente, fue el anterior. Hace 2 viernes. Exactamente. Con un éxito tremendo. Pues francamente sí. Antes de que me digan nada, y me lo dirás luego, a ver, ¿vale? Cuéntame. Pero sí hay que resaltar. Sorpréndeme con No te voy a sorprender. Yo te doy la enhorabuena en público, evidentemente, cuando ya te la he dado 10.000 veces, pero bueno. Pero me encanta una connotación muy especial que está reflejada en el cartel. Aquí tenemos el primer pregonero que hace un cartel. Creo que sí, ¿no? Yo creo que yo no había caído en eso. Hombre, ¿cómo que no habías caído eso? Si pones el nombre del cartel. Bueno, pero allí. No, pero quiero decirte que no sabía yo, que no me había yo parado a pensar que algún pregonero haya sido cartelista es cierto. O viceversa. Es la primera vez. Pues mira. Siempre hay una primera vez. ¿No? Hablaremos luego de pregonero, ¿vale? Pero primero, evidentemente, dinos en qué consiste el cartel, en qué técnica está hecho, cómo está hecho y qué curiosidades y qué más ha despertado la gente. Quiero que nos lo digas tú. Bueno, es complicado así en breve explicar el cartel, pero sí es verdad que cuando
cuando yo dije de hacer el cartel, quería fundamentalmente que la Virgen presidiera todo lo que es la obra pictórica, independientemente a verla en su como está ahora mismo, o sea, representada en el cartel, sobre su peana y enmarcada con su ráfaga, a verla en el templete de la procesión. Que esa fue mi duda, que siempre me tuvo un poco. La reflejo sobre el templete en procesión o en su peana del camarín. Bueno, y fundamentalmente la Virgen preside, como digo, y está sostenida, que es quizá la parte más simpática del cartel, y que además tiene un significado histórico y muy importante, que es todos esos caballicos que se ven, que representan al pueblo de Andújar sosteniendo a su madre. No tiene más que, no tiene otra película. En este caso se representa en la caballería, pues tradicional, que desde siglos atrás pues ha subido a la Virgen pues por el camino de herradura. Se pueden ver insignias de la cofradía, como el natural guión de camino que está aquí delante, unas banderas, jamugas, otras banderas detrás, el cetro del hermano mayor. Iba en un principio a haber más contenido, pero sí es verdad que se desorbitaba un poco. Es una de las partes más significativas que hay. La Virgen, bueno, hablamos ahora después de la Virgen, que eso seguramente... No, pero antes que pase a otro tema, el tema de los caballicos. Ayer me preguntaba una persona, por favor, cuando le dije que iba hoy a hacer la entrevista contigo, dice, pregúntale si ha metido alguna anécdota dentro de esos caballicos. ¿Hay alguna cara que os diga algo? ¿Tiene alguna anécdota? Vamos a ver, cuando yo he estado haciéndolo, sí es verdad que cuando los terminaba, le pintaba los ojos y tal y cual, pues, sí es verdad que en un momento determinado puedo decir, mira, este puede ser fulanico y este puede ser menganico o menganica, ¿no? Pero no lo voy a decir porque entonces estaría un poco... ¿Sí? Dinos alguno. No creo que sea necesario. Pero algunos tienen nombre, ¿no? Sí, algunos tienen nombre. Algunos tienen nombre, ¿no? Algunos tienen nombre. Y lo que sí es verdad es que en otras ocasiones sí encuentro mucho más parecido, espontáneo, sí, de personas, oye, pero este se parece a tal. En este caso no, pero sí podría ser ese, perfectamente. Yo sí quiero decir que nos entiendan, la gente que nos esté escuchando de fuera y gente que ha visto el cartel y a lo mejor se creen que puede ser un montaje. No, esto es una cerámica en azulejería, pero los caballicos, que es una típica pieza de Andújar, va en relieve cocido directamente sobre los azulejos, ¿verdad? Va fundido todo lo que va en relieve, tanto lo que es la nube que decimos de la caballería, todo va en relieve y soldado al propio azulejo. A los laterales de la Virgen salen 2 jarras que representan la tradición de la cerámica en Andújar. Los jarricas, para eso nos llaman así, pienso yo. Y es una jarra partida por la mitad, de las que se solían poner mucho antes en los retablitos de lo que son los patios, ¿no? El altarito que montaban o el azulejo que había con la Virgen. Y de esas medias jarras que están decoradas cada una con un Ave María, ahora diremos lo del tema de los Ave Marías también, que es importante. Cada una tiene un Ave María que está coronado con las sendas coronas de la Virgen de oro, la de 1909, repuesta en 2009, perdón, ¿cuándo fue? Sí, en 2009, y la de 1960. De esa jarra pues sale la sierra. De esa jarra sale pues margaritas, salen romeros, salen piña, y la coronan pues tres ramas, o sea, 3 varas de azucena que representan la pureza de la Virgen. Eso cada vez se acercan más. Si se ve, pueden ver los oyentes que nos están viendo, cuando puedan ver el cartel, se ve que como tienden a acercarse cada vez más al rostro de la Virgen, como prestándole una caricia, ofreciéndole una caricia, mejor dicho. Sobre esas flores hay 2 ángeles que son un homenaje a tu padre,
te lo he dicho muchas veces, Sí. porque yo siempre he sido muy estudioso de su obra y tengo gran cariño y Oye, gran te lo agradezco. admiración. Otra vez te lo agradezco y más. gran admiración. Y entonces esos dos ángeles están basados en dos ángeles que aparecen mucho en sus murales cerámicos. Uno que sostiene el santuario, dando evidencia que Andújar construyó el santuario para su Virgen. Y es una defensa que yo voy a tener hasta que me lleven al otro barrio. Y luego, lo que es el otro ángel sostiene una plegaria o una oración en realidad, que es el título de mi pregón, que yo di en el año 23, siglo, siglo, siempre Andújar a tus plantas. Y no es porque sea el título del pregón, sino porque es una frase que yo he utilizado durante muchos años, Pero que forma parte de una canción. y que forma parte de Lágrimas del Tiempo, que es donde empezamos. A ver si podemos funcionar. poner Lágrimas del Tiempo un día en Campana de Plata. Podríamos poner Lágrimas del Tiempo, la grabación de la pandemia, pero creo que podemos esperar un poquito y ponerla bien. Vale, pues sí. ¿Para qué vamos? Claro, ¿Para eso qué también vamos? está muy bien. Bueno, a los pies de la Virgen, pues aparecen los blasones de Andújar, el blasón civil del escudo de Andújar y el de la cofradía. Cada Bueno, uno a un y lado. las típicas Y letras que anuncian la romería, y el texto, ¿verdad? evidentemente, en el centro, el texto que todo compone la obra, no hay nada que esté superpuesto digamos, por imprenta, como en otras ocasiones se ha hecho, ¿no? Lo que es romería, y aquí en este caso todo está en el mismo conjunto: romería de Nuestra Señora, la Virgen de la Cabeza, Andújar, del 18 al 27 de abril de 2026, fiesta declarada de interés turístico nacional. Todo esto está sujeto a un soporte de azulejería de 20 por 20, su medida original son 80 por 1 metro, y como digo, está hecho pues de la forma más tradicional que hay. Azulejo bañado a mano, pintado en azul cobalto, sobre todo fundamentalmente, y con la paleta de colores que yo suelo dibujar siempre. Y parándome a lo de anterior, la Virgen. En la Virgen la tenemos, digamos, refleja pues la hechura antigua de tradicionales de vestimenta de la Virgen, sin ningún tipo de atributo civil. La iconografía que perdimos con la guerra civil, ¿verdad? Sí, correcto. Es así de claro, no tiene mayor. Porque no hemos vuelto a ver a la Virgen así, Y sin deberíamos. bastón, sin fajín, sin nada. Deberíamos. Esta es la Y auténtica deberíamos Virgen de la Cabeza. de retomar esto, porque no significa nada. Recuerdo cuando yo estaba en la Junta de Gobierno de la Cofradía, cuando en el 75, o sea, en el 775 aniversario ¿La aparición? de la aparición de la Virgen, decidimos la Junta de Gobierno, a duras penas, vestir a la Virgen de plata. Se llevaba sin vestir de plata Con la corona de plata. décadas. El rostrillo se tuvo que ajustar, porque, en fin. Y bueno, aquello fue como, es que estáis bajando de categoría a lo que representa la Virgen. Nada más lejos de la realidad. Esos son pamplinas, y permitidme que lo diga así. Y bueno, yo creo que la Virgen debe de estar así, y luego en su momento importante, lucir todo, lucir claro. todas sus Claro, galas, tanto claro, civiles es como verdad. religiosas. Y cuanto la más mejor, ¿eh? Claro, a ver si me entiendes. Cuanto más mejor. Nosotros estamos acostumbrados o que la Virgen lleve el bastón, ¿Todos los días? la cruz laureada, y ahora el broche de la rosa cuando sale en procesión, y todo lo que queramos. Pero oye, no hemos visto demás imágenes que están cargadísimas de fotos, que es que ya no le caben en las manos sí. las joyas. Y sobre todo el tema de la saya, que tú y yo tuvimos una charla con el tema de la Bastante, saya, sí. porque en un momento determinado, Sí, pero yo te insistí mucho que fuera esa saya y me decías que no, y ya la tenías decidida, ¿eh? bueno, sí, ya la no, tenía en decidida. realidad. Para reflejar un poco más toda esta fotografía de principios del 20, finales del 19, aparece la saya tan famosa de las mariposas,
que está archi representada en Cerámica, infinitos sobre murales, todo. y bueno, y muchos últimamente, muchos pintores y pintoras la han sacado. Representado, De hecho, sí. un cartel de romería, no hará mucho, yo por año no sé, Sí, no sé hace hablar, poco. pues se veía claramente esa saya y ese manto verde de la hermana Engelmo, que es fabuloso y que conservamos todavía. Bueno, pues esta saya es la de 1900, la que está dentro del conjunto de la Juar de 1909. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que se produce aquí una oración sin que queramos haberlo hecho. Porque estas 3 Ave María, las 2 que aparecen en la jarra y la que aparece en la saya de la Virgen, pues es la oración de las 3 Ave María, que yo lo comenté en la presentación del cartel, ¿no? La pureza, la humildad, no recuerdo ahora mismo. Las virtudes. Y bueno, pero esa oración que reza 3 Ave María y un Padre Nuestro, ¿no? Reza 3 Ave María y un Padre Nuestro. Pues ahí está el rezo de las 3 Ave María. Pues ya lo tenemos ahí, simplemente con verlo. Hombre, yo creo que transmite mucho, Y Pedro. una cosa fundamental, ¿Sí? ¿Otra cosa? que no dije en la presentación, es la firma. ¿Ah, sí? Yo generalmente cuando hago una obra importante de estas características, firmo con mi nombre completo. Firmo casi siempre con Pedro J. López, pero tanto el pregón como este trabajo, otros trabajos importantes, pero sobre todo siempre firmo con mi nombre completo, que es Pedro José López Cárdenas. Y la firma es de Pedro José López Cárdenas para Andújar y su Santísima Virgen. Esa coletilla Como una dedicatoria, ¿no? esa coletilla para mí supone más de lo que aparenta. Puede parecer, ¿no? De lo que aparenta. Claro. Es importante. Porque pienso que este tipo de obras deben de hacerse más con el cariño. Evidentemente tienes que tener tu soltura, ¿no? Porque también hemos visto carteles que en ocasiones, hablo de antaño, pues se quedaban un poco cortos artísticamente. Pero poniéndole un poquillo de cariño y de corazón, las cosas creo que fluyen de otra manera. Y yo creo que ha fluido muy bien, ¿verdad? Pues sí. Yo creo que ha Gracias tenido a una Dios. aceptación mucho Fabulosa. más de lo que creímos, ¿verdad? Fabulosa, fabulosa. Sobre todo porque hay que reconocer que el tratamiento digital, que en eso tienes tú todo que ver, y Víctor Castro, no es lo mismo el mural cerámico tú verlo, que esas sombras que produce, lo mires de donde lo mires, le llegue la luz por donde le llegue, había que reflejarla en plano. Y En plano y en relieve. en plano, ¿verdad? o sea, en plano impreso en el papel, pero que se viera evidentemente que El había relieve. un relieve y que no son postizos, como nosotros le llamamos los alfareros a las cosas, ¿no? Que están ahí puestas porque están sobresaliendo de todo lo que es el mural. Claro. Pues yo creo que nos ha descrito perfectamente el cartel. Yo creo que ha sido un éxito total y va a ser de los carteles recordados. Yo creo que sí, va a ser uno de los carteles recordados. Yo todavía, todo el mundo está... Yo estoy muy agradecido porque, verdad, pues a Paco Carmona Limón, que es en realidad el alcalde el que elige una cosa extraña, pero es así, ¿no? Y bueno, por su confianza que él me dio, y bueno, y la cofradía, por supuesto, que siempre ha estado muy, muy pendiente, lo supieron desde primera hora. Esto está muy guardado en secreto, pero yo entendía que ciertas personas tenían que saberlo. Bueno, otra de las cosas que en aquella presentación del cartel de hace 2 semanas fue la presentación del pregonero, ¿verdad? Correcto. Fran Carriscondo. Este es nuestro pregonero y nosotros siempre, Enrique, siempre hemos hecho aquí tradicionalmente en Campanas de Plata un programa dedicado al cartelista y al pregonero a la misma vez. Pero en este caso, como Fran Carriscondo no puede venir aquí a Campana, ni siquiera podemos llamarlo por teléfono porque está dando clase a esta hora y hacemos el programa en directo, entonces pues hemos quedado con él en hacerlo en abril. Entonces por eso hemos adelantado la entrevista con el cartelista, que creo que ahora mismo se está hablando del cartel, ahora mismo estamos recibiendo todos los parabienes del cartel y creo que es el momento de escuchar a Pedro que nos cuente con esa emoción que me ha contado. sí, el momento. Yo creo que es el momento. Y bueno, yo creo que nos lo ha descrito perfectamente.
perfectamente. Lo que pasa es que yo te quería decir una cosa que hablé yo contigo en privado el otro día y me voy a atrever a decirlo aquí. Es verdad que Fran Carrascondo es una persona de Andújar y es magnífico que tengamos un pregonero de Andújar aquí, pero es verdad que se echan en falta ya algunos pregoneros como Manuel Almansa, que yo desde hoy, y lo hablé contigo hace poco, creo que ya va siendo hora de que sea pregonero de la romería de la Virgen de la Cabeza. Creo que ya va siendo hora. Manuel Almansa, que inició este programa de Campanas de Plata, que ha hecho ya muchísimos pregones, que no tiene que demostrar absolutamente nada, y creo que lo uno, a esa enhorabuena que tenemos de ese pregonero, Fran Carrascondo, este año, una persona de Andújar, una persona que conoce todo esto muy bien, que es un poeta con una erudición bastante buena. Creo que tú nos puedes hablar incluso. Hombre, Fran ha sido y es un catedrático en la Universidad de Málaga, es un estudioso, es una persona que transmite fabulosamente. Yo tengo que decir que yo lo conozco hace muchísimos años, pero con mi pregón tuve con él mucho contacto, porque había partes del pregón que yo quería que fuesen perfectamente redactadas. Y luego, de hecho, para la edición publicada, la corrección fue suya. Y me consta también que Fran Carrascondo es de la misma opinión de la que tú acabas de hablar con respecto a Manolo Almansa. Pues yo no sé si a lo mejor seremos el primer cohete, o porque siempre se dice que el cartel es el primer cohete de la romería que llega. Pues yo lanzo el primer cohete para fomentar y suplicar que verdaderamente necesitamos algunos pregoneros que nos hacen falta, y creo que Manuel Almansa debería de ser, no sé si el año que viene o el siguiente o el otro, no lo sé. Eso no podemos decirlo porque tiene que organizarlo el ayuntamiento, y son los que tienen que decidir todo esto. Pero sí es verdad que deberíamos de fomentar que hay una persona que creemos, muchas conversaciones hemos tenido. Estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y esperando el pregón de este año. Y nada, ya hemos dado el primer pregón, segundo pregón tuyo, ¿no? ¿Verdad? Bueno, aunque yo creo que lleva ya dando pregones mucho tiempo, ¿verdad? Y ahora lo uno, porque ya vamos a ir ya para poner la canción que tenemos preparada, y naturalmente no te puedes ir sin hablar de por qué vamos a poner esta Me queda un canción. ratillo más para escuchar a Enrique. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te va a quedar un poquito más? Sí, que no se tenía aquí a ensayar con Ruth. Sí, pero hemos retrasado una mejilla. Vale. Y Pues puedo quedarme un entonces, para hablar de pitos, creo que puedo decir cosas, ¿verdad? Me gusta mucho. Puede estar muy bien. Pero bueno, quiero que me digas por qué vamos a poner esta canción. Bueno, tú sabes que desde siempre te gusta poner un tema en medio. Claro. ¿No? Y que sea significativo de lo que hablamos. De lo que estamos hablando ese día. Si esto es el cohete, evidentemente el primer cohete, pues hace 25 años ya que tiramos aquellos primeros cohetes con el disco de Noches de Abril, por los siglos de los siglos. Que es la sintonía de este programa. Que es la sintonía por de los este siglos de los siglos. Y por los siglos de los siglos contiene canciones muy importantes, sevillanas muy importantes, la plegaria tan importante que se hizo, y abre el disco pues con la verdad es que con un corte de 4 sevillanas que son 4 cohetes al cielo, pues yo creo que se une con ese primer cohete que es el cartel de romería, correcto, ¿verdad? Correcto. Fíjate, lo estamos uniendo todo. Pero yo quiero incidir un poco. Este año se cumple 25 años de la grabación del disco y la publicación de ese disco. Creo que ha sido un disco muy importante, que gracias a Pedro lo pudimos tener y seguimos disfrutando, porque quizás sea de las pocas canciones, de las pocas productos musicales. Ha envejecido muy bien. Ha envejecido maravillosamente. Ha envejecido muy bien ese álbum. Bueno, también porque lo hicimos bien. Lo hicimos muy bien ese disco. La verdad es que este año podemos apuntar una cosilla, que queremos hacer alguna cosita en homenaje a ese disco, la formación Noches de Abril. Si es verdad que yo tenía una espina clavada con este disco, que he intentado solventarla al cabo de los 25 años, pero al final ha sido imposible. No obstante, fue un trabajo fabuloso y que como hemos dicho antes, ha envejecido pues maravillosamente bien. Porque es raro cuando no se escucha que lo echa un poco de menos. Aunque ya te canse, ¿no? Porque ya... Pues vamos a colocar el corte primero de este disco, que estoy seguro que simplemente con los primeros acordes de los arreglos le suena a romería a prácticamente todo devoto de la Virgen de la Cabeza. Vamos a escucharlo.
día, llega el sueño del romero. Llega el sueño del romero, se acerca el día, llega el sueño del romero. Se acerca el día, llega el sueño del romero. Llega el sueño del romero, las sevillanas han vuelto con el aire mañanero, que llega desde la sierra encaminado por sendero. Despiértame cuando suenen los cohetes, pa' mirar el humo blanco que hay en el cielo, pa' volver a vivir la romería que quiero. Amaneció lloviendo, pa' que no levante el polvo, pa' que no levante el polvo. Amaneció lloviendo, pa' que no levante el polvo. Amaneció lloviendo, pa' que no levante el polvo, pa' que no levante el polvo. Los caballos, las carretas, los burrillos con ese pasito corto. Los caballos, las carretas, los burrillos con ese pasito corto. Suenan los tambores, yo le repartiendo alegría, yo le avivan esa llama. Ay, que la Virgen nos espera, vámonos, que perdemos la mañana. Prepara bien el mulo pa'l paseillo, pa'l paseillo. Prepara bien el mulo pa'l paseillo. Prepara bien el mulo pa'l paseillo, pa'l paseillo. Y así yo cogí pa'l meneillo, y así yo cogí pa'l meneillo. Que pronto nos vamos hacia la sierra de romería, que la Virgen espera con alegría. Con los primeros cohetes se despierta la mañana, se despierta la mañana. Con los primeros cohetes se despierta la mañana, con los primeros cohetes se despierta la mañana, se despierta la mañana. Nacen las primeras huellas de herradura muy temprana, nacen las primeras huellas de herradura muy temprana. Y las calles de mi Andújar se han vestido de esperanza por su aceituna bendita, cuando pasa mi hermandad por la puerta de su ermita. Cuando pasa mi hermandad por la puerta de la ermita, llevamos pasando 25 años cantando estas canciones, yo creo que todo el mundo ha cantado estas canciones, se han hecho ya canciones de estas canciones. Se han escrito las 4 partes de estas que se escribieron para el momento, Increíble, solo una. Efectivamente. Con lo cual yo creo que es importante que este año tenemos que recordar ese grupo de Noche de Abril y este disco en especial que cumple 25 años este año, ¿vale? Vamos a continuar el programa. Hemos estado hablando en la primera parte con Pedro José López del cartel de la romería que tenemos aquí, lo podemos ver, para los que se hayan incorporado ahora siempre intento recordarlo, y ahora vamos a hacer la sección de historia con Enrique, que íbamos a hablar de pitos y estadales y medidas. Vamos a ver cómo eso, porque se ha quedado Pedro un ratito más, pues vamos, le interesa el tema de los pitos, porque le encanta eso de hacer pitos, y él el que lo hace ahora en Andújar, ¿verdad? Pero vamos a introducirlo, Enrique, ¿de dónde viene? Eso es una tradición muy antigua, ya desde tiempos ibéricos, desde los íberos ya. Además está extendido por todo el área mediterránea, que en otros sitios como en Italia están unidos a figuras de santos y santas, que tienen por denominador común el pito, que hay que aclarar que una cosa es pito y otra es silbato. ¿Qué diferencia hay? Que la gente no se crea que eso es un silbato. Claro. El silbato tiene dentro de la caja de resonancia un objeto que cuando tú soplas, ¿no? Que se mueve, vibra. Sin embargo, la caja de resonancia del pito, instrumento musical popular, está vacía. Y los alfareros, lo puede decir Pedro, es de fácil. Pues vamos a unirnos. ¿Cómo se hace un pito? Bueno, curioso poder hablar sí, así, ¿no? Podría. Pues el pito se coge una bolita de barro
más grande o más chica, depende de cada uno, y con uno de los dedos, yo suelo hacerlo con el meñique porque tengo las manos grandes, y si lo hago con el índice, que es con lo que yo aprendí a hacerlo, mi maestro lo hacía, pues salen más grandes. Entonces con el índice se envuelve el barro en se hace una especie de canastilla, y esa canastilla se cierra dejando la hueca dentro. Y ya por un lado, le hace o sea, se cierra todo como si fuera una empanadilla, pero hacia adentro, para que lo entendamos, y luego se le saca el pico como si fuera el pico de un pato, y luego por detrás se le da un apretón para podértelo colgar. Luego a ese pico se le apertura la parte superior, que es donde sale el sonido, y para que entendamos, ese pico de pato se cala buscando ese orificio con la caña, con la cañuela, y entonces hasta que consigue conectarse, y una vez conectado pues sale el sonido. Hay dos formas de pitarlo, uno por la parte de abajo y otra por la parte de arriba, pero claro, eso ya tendría que explicarlo. Y todos tienen como denominador común también, es un agujero abajo para podértelo colgar. Correcto. Como era un instrumento musical donde se puede silbar, se puede utilizar para hacer ruido para empezar, incluso intentar tararear una canción, pues era muy popular. Y después esa figura, ese pito, que es el denominador común de toda esta cerámica de Andújar, se unía a lo que podemos llamar juguetes pito. ¿Por qué juguetes pito? Porque eran cosas eran juguetes, caballitos, de mucho, porque eso... De aquí vienen nuestros caballicos de la romería, que son protagonistas del cartel de la romería que hemos hablado hoy. Que va evolucionando, o sea, esto va evolucionando y van introduciéndose otras figuras. Entonces llega un momento que se introduce el toreo en la forma de los toros, el picador, el banderillero, el torero propiamente dicho, ¿no? Que va con la capa recogida, ¿no? Pues hay un momento que se va introduciendo y viene el toro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estas cosas se regalaban a los niños. Por eso lo llaman juguete pito. Y son un instrumento musical popular que está documentado con el tema de pitos ya en el siglo XVII por Manuel Salcedoli en su panegírico Historia sobre Nuestra Señora de la Cabeza. Era muy protagonista en la romería, ¿verdad? Sí, era porque además era un instrumento que no requería ningunos conocimientos musicales, y entonces la gente lo utilizaban para hacer ruido, para divertirse, al fin y al cabo, ¿no? Y se ha mantenido hasta hoy día, ¿verdad? Sí, es una seña de identidad que no debemos de perder nunca, antiguamente, ¿no? Bueno, antiguamente, y no en tanto tiempo, ¿no? Ahora unos 40 años pues se vendía en Espuerta, y se vendía por Selemine. Sí, sí. Y bueno, ahora ya no se puede vender así, porque en realidad con el tema de todo lo que es el tema de la pandemia que hubo y todo el rollo pues hubo que ensobrarlo y venderlo de otra forma, con su cordón, en fin. Pero que sí es verdad que el canasto, yo siempre tengo un canasto de pito, independientemente a los que tengo por encargo para la venta y demás. Para los críos que llegan por allí, todos se llevan un pitico. Claro. Las cofradías venían y venían los romeros y se lo llevaban a Espuerta y lo llevaban en los caballos y lo iban repartiendo a la chiquillería conforme pasaban por los pueblos, ¿no? Pero es verdad que llevamos ahora, casi todo el mundo llevamos ya colgado un pito. Bueno, también gracias a que hay un alfarero que ha vuelto a hacerlo. Sí, claro. Porque antes se hacían, pero de una manera mucho más difícil, no era tan común. Sí, lo había. Lo que pasa es que, bueno, también un poco ponerlo en un sitio donde le corresponde, ¿no? Claro. Pero siempre llevamos los pitos y los estadales colgando. Sí. Es otra seña de identidad tan grande, o quizás más, ¿no? Vamos a ver. El estadal, que es una cinta estrecha, es común a cualquier romería. O sea, que de cualquier romería del mundo, pues hay estadal, como recuerdo, que va con el nombre. En cambio, lo que han llamado las medidas es lo que ya son un poco... se acercan más a la medida, ¿no? a la medida de la imagen
del santo o la Virgen. Pero eso sí se hacía en otras devociones, la medida de la Virgen del Pilar, la medida de la Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Claro. Entonces, la diferencia entre una y otra es que, mientras que el estadal es estrecho, la medida es el doble. Entonces son manchas. Y se supone, en este caso, que tiene 35, 37, lo estuvimos midiendo, lo estuvimos viendo, centímetros, que son lo que dicen que era la talla antigua de la Virgen, que lo conocemos las medidas porque él, siendo el conde de la Quintería, hermano mayor, pues le quitaron las vestiduras a la Virgen, y entonces la midieron y bueno, describieron cómo era la imagen. Y ahora ya la tendencia es medida, y lo que la cofradía está haciendo son medidas, aunque le sigan llamando estadales, ¿no? Yo creo que ha tenido el estadal una evolución enorme, ¿verdad? Sí, hombre, date cuenta que... En cinta, en bordado, yo lo único en que maíz, sí que he hecho muy en falta, y que yo intento recuperar la parte que me toca, no es lo mismo hacer un estadal en metal, me refiero a la medalla, no a la cinta con su mota, con su seda, que yo que las hago de cerámica. Pero sí es cierto que se echa muy en falta en los estadales metálicos diferentes medallas. Yo recuerdo que antes, cuando se hacían en aluminio, pues había por lo menos 4, 5 o 6 modelos que yo recuerde y que los tengo. Claro. Y que yo los tengo. Entonces, se ha llegado solo a hacer un tipo de medallita, por lo que sea, no sé, entiendo que a lo mejor tema comercial o como queramos llamarlo. Pero sería muy interesante recuperar en metal esas medallitas o medallas que componían el estadal, para no tener siempre la misma. Era una guerra que yo tenía, fíjate, con Rafael de Danubio, el padre. Fíjate ya que el hombre ya falleció, y era yo muy joven, decía, pero Rafael, ¿por qué no hace? Ya no me la sirven, y era también un poco tema de las fábricas. Claro, a ver, antes era fácil hacer un troquel, y en aluminio incluso los mismos establecimientos hacían esas medallas con unos troqueles y las iban haciendo y recortando. Era algo relativamente sencillo, y había una fábrica en Zaragoza que fabricaba esos troqueles, que a lo mejor allí hay muchos troqueles de todo, pero y entonces se hacían de una manera más sencilla y más fácil. Entonces había más profusión de eso. Todas las técnicas de producción han cambiado, ahora son la microfusión, ahora hay otras técnicas que algunas veces han sido hasta más caras, y entonces no fomentan la creación de todo esto. Y al final el modelo, lo que tú dices de modelos distintos, tiene que haber un creador que haga un modelo distinto. Eso vale muy caro ahora, ¿no? Entonces, claro, la rentabilidad, la cuestión comercial ha influido mucho en este tema. Sin embargo, a la misma vez, las cintas de los antiguos estadales o las antiguas medidas han evolucionado a niveles increíbles, porque es verdad que ha sido al contrario. Se han abaratado los costes de esas cintas. Entonces, hay cintas serigrafiadas, cintas de colores de por eso se está imponiendo ahora de diseños increíbles. Lo que sí es una cosa fundamental. Se está imponiendo ahora la medida en vez del estadal. Porque pone más cosas, ¿verdad? Claro, y es más ancha, puede ser incluso más vistosa, etcétera, etcétera. Una cosa que yo veo también que se pierde en el estadal, en la medida, como queramos llamarlo, es la mota de seda o la medalla. Yo lo reivindico a menudo. La mota es fundamental. La mota es un colgante que tiene al lado de la medalla de seda, una moñita de seda que se deshilacha, y que es muy de aquí, ¿verdad? Claro, pero que a la vez te protege a esa medalla de los choqueteos que tienen unas contra otras. El tintineo con las medallas. Exactamente. Entonces, y luego también la sutileza y la cosa tan bonita que es ver un estadal con su medallita y su mota. Muy de Andújar, ¿verdad? Ya, por supuesto. Pero ¿a quién no le va a gustar? Hombre, ¿a quién no le va a gustar? Pero eso yo vuelvo a repetir, eso son la cuestión, digamos, comercial. Es lo que se está imponiendo en todo claro. Y por eso han desaparecido los estadales y se han convertido todo en medidas. Y la gente sigue llamándole de la misma. Que a mí lo que me gustaría es que, aunque le llamen estadal, sepan que existe dos cosas, dos cintas, ¿no? Dos tipos de cintas. Esa estadal común a cualquier romería, y después está la medida, que se supone que es la medida de la imagen, de hecho, en concreto de devoción, ¿no? Yo hice un diseño de medida para la cofradía, y al estilo de las medidas antiguas serigrafiadas,
de que se hacían en toda España, de la Virgen del Pilar, que se hacían con una ornamentación especial. Hice un poco de investigación de aquellas ornamentaciones y hice una exclusiva para nuestra cofradía. Pero se hizo una tirada corta y bueno, pues parece que la moda es que sea nuevo, que sea distinto cada año, ¿no? Cosa que a mí no me hace tanta gracia. Claro, pero es que ya he visto una romería vistas todas. Claro, bueno, también se convierte en un objeto de poder vender y poder recaudar dinero. Eso te he dicho, entonces, la cuestión comercial. Eso está imperando. Pero bueno, nosotros lo que nos importa son nuestras señas de identidad. Por ¿no? supuesto. Me acuerdo también, se hablaba de las cañas, aquellas que la caña dulce de azúcar, venía de la zona de Granada y de la zona esa, la costa tropical, y todo eso, de ahí venía la caña, y la caña dulce era muy típica. Pero la caña dulce yo creo que aparece en el siglo XIX, ¿sabes? Es cuando aparece la caña dulce. Antes no hay referencia. ¿No? Lo que sí había eran los rosarios, que los rosarios, como todas estas prendas, eran retocados con unas horquillas de plata, que era de plata, con el manto de la Virgen. Y entonces la gente se lo llevaba, porque piensa que en la ventería siempre, la religiosidad popular, el objeto que ha estado en contacto con el ser divino tiene mayor valor que el que no. A ver. Okay. Bueno, pues hemos hecho un poquito de detalle, ya nos despedimos de Pedro. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y enhorabuena otra vez por el encantadísimo de venir todas las veces que haga falta. Pues saludos para todo el mundo. Venga, y ahora hacemos nosotros, vamos a hacer la sección que a partir de ya, hemos empezado en enero ya con una sección nueva que queremos hacer, como en todos los programas, hablando de la jaula templete o el templete jaula, que va a ser el proyecto para el 800 aniversario. Antonio, vamos a poner la sintonía que hemos cogido para hablar de esta sección, que queremos que sea una música como muy, muy, muy medieval. Vamos a escuchar un poquito. La bajamos un poquito y la dejamos de fondo, pues para hablar de esta sección que quiero traeros todos los programas a Campanas de Plata. Antes de nada, hablaros en qué consiste. Un proyecto que estamos haciendo, una comisión que hemos creado solo y exclusivamente para este proyecto. Consiste en la recuperación de las andas de plata que tenía la Virgen de la Cabeza en el siglo XVI, o que se hacen en el siglo XVI y se reproducen en los cuadros del siglo XVII. Por eso tenemos referencia de ellas. Incluso tenemos el propio contrato de los artífices que lo hicieron en Córdoba, donde tenemos la descripción de aquella anda. Curiosamente engloba los relieves de la aparición y de la leyenda de la aparición, que están ahora mismo en la peana de la Virgen de la Cabeza. Es lo único que nos queda de esa época, ¿no? Por eso quiero siempre ponerle esta musiquilla de medieval, para que nos dé esa sensación de una recuperación de algo medieval, ¿no? De algo que nos redunda a otras épocas, ¿no? Pero bueno, todos los días me gustaría deciros pues cómo vamos desarrollando este proyecto. Evidentemente, este proyecto solo lo podemos conseguir a base de donativos y a base de donaciones. Entonces, hoy quería darle la importancia al donativo en plata. ¿Por qué? Porque estamos hablando de máximos históricos en los metales nobles. Hoy, precisamente, hace un rato he hecho una entrevista para un programa de Canal Sur, incluso hablando de la escalada de los metales nobles, que nos afecta directamente a bordadores, a orfebres, a todo este tema. Nos afecta directamente a este proyecto, porque antes de Navidad teníamos la plata de ley a 1.300 euros y hoy está a 3.000. Entonces, claro, estamos hablando de algo muy complicado. Pero estoy seguro que la Virgen de la Cabeza en esto tiene unas manos muy largas. Estoy seguro que a lo mejor conseguimos que la gente done su cosa de plata que tienen guardada de hace mucho tiempo. Hay muchas personas mayores que tienen los cubiertos de la abuela, que no saben qué hacer con ellos porque ya con eso no se come. Lo tienen guardado porque era de plata, pero no se quieren desprender de ello. Qué momento más especial para que forme parte de este proyecto, que va a ser histórico. No es un proyecto como se han hecho tantos, que hemos hecho coronas, mantos, ajuares de la Virgen, que son también muy importantes. Pero esto es diferente. Esto es una cosa que se hace una vez cada mucho tiempo. Algunas veces siglos. Como Enrique ha hablado aquí de muchas, en otras secciones que hemos hecho, no es tan normal hacer un trono, un templete para la Virgen de la Cabeza. Siempre es costoso, y salvo circunstancias como pasó en la guerra y tal, que desapareció el que habían hecho en 1899, ¿no? Pues no se va a hacer, ¿no? Pueden pasar siglos hasta que se haga uno nuevo. O sea que estamos hablando de algo
que va a marcar, va a ser el hito del 800 aniversario. Claro, Quizás sea el enser que va a marcar este 800 Sin aniversario. duda. Por lo tanto, Pero, queremos darle esa importancia. Es un enser singular. Estamos hablando de algo muy singular. ¿Me entiendes? Y único, ¿no? Y entonces el esfuerzo tiene que ser por parte de todos grande para conseguirlo, ¿no? Claro, la Virgen nos está poniendo a prueba, porque Sí, fíjense, claro. va a coincidirnos con la subida de metales nobles tremendo. Porque una de las cosas fundamentales es que consigamos hacerlo en plata de ley. Porque es verdad que la Virgen desde 1700 y pico no ha tenido un trono en plata de ley. El de 1899 era de plata de ley. No, era de plata meneses. Bueno, vale, plata. Plata meneses Perdón, era sí, alpaca. lleva Era razón, alpaca. ya. Entonces estamos hablando de que la Virgen Sí. no ha tenido Lleva razón. un enser de plata desde el siglo XVIII Sí. que se hace la peana Sí. y el resplandor, Sí. que nos cambia la iconografía, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Concienciar a todo el mundo, a esas abuelas que están guardando esos cubiertos que a lo mejor ya le quedan pocos y lo han desmancado porque han perdido Claro, algunos. claro, por supuesto. Bueno, también, por ejemplo, esas conchas de plata de los bautizos, de esos cubiertitos que se regalaban de plata, esas pulseras que tienen rotas que no les gustaban, o cosas, Sí, sí. bueno, todo ese Infinidad tipo de cosas que Moneda- formen parte. moneda de plata. Moneda, exactamente. Siempre se te han tenido monedas de plata guardadas para algo que no sabes. Arras, incluso Sí, de sí, sus abuelos, sí. de sus padres. Y esos padres y esos abuelos que tanto querían a la Virgen, que formen parte ahora de la anda de la Virgen, puede ser una oportunidad que no deberían desaprovechar. Entonces, ¿qué hemos pensado? Pues para canalizar todos estos donativos de plata, que va a ser lo fundamental en esta comisión y en este proceso de conseguir este templete, hemos pensado que las joyerías se deberían ser los encargados de recopilar el material de plata, ¿vale? Y hemos creado un sistema para que dé una seguridad total. Se hacen unos sobres que se cierran totalmente, se les pone una pegatina con un número y un resguardo al donante con ese número, para que tengan la seguridad cuando se haga el acta de todas las donaciones, que el número tal se dio tantos gramos de plata y consistía a lo mejor en 3 monedas y una pulserita. Entonces, eso no sé si se hará público o no, porque depende también del donante si lo quiere hacer público o no. Eso Claro, tiene lógico. muchos problemas Normal. de datos públicos, Sí, ¿no? de Eso hay que privacidad, tener cuidado, ¿no? pero en el acta cualquier donante podrá consultarlo, para que todo el mundo tenga la seguridad de que toda su plata va a ser dedicada a el templete, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Entonces, ¿qué estamos pensando? Ese sistema de sobres cerrados con esos resguardos que tomarán nota en las joyerías, y ya podemos decir algunas joyerías que están ya con ese sistema, aparte de la cofradía matriz, que también se podrá recoger y donar esa plata en la cofradía matriz en ese tipo de sistema, ¿no? Ahora tenemos las joyerías, por ejemplo, en Joyería Molina, en Doctor Montoro, Andújar, que uno también forma parte, Ángel, de la comisión y es uno de los centros que estamos más recogiendo. Joyería Miguel Reyes, que tenemos 2 puntos en Arjonilla y en San Francisco, en Andújar. En estos 2 puntos se podrá recoger plata, y también en Joyamar, Andújar. Evidentemente, creo que hay más joyerías, pero iremos poco a poco diciéndolas aquí en Campanas de Plata, aparte de toda la campaña de colaboradores, de comercios que están ya poniendo huchas en comercio, en establecimientos, en bares, en tiendas, en todos los sitios. Y hombre, no dejen de perder la oportunidad de participar en todo esto, porque bueno, vamos a intentar hablar de esos comercios. Podemos tener ya algunos nuevos, como por ejemplo tenemos en Arjona a Ginés Teruel, que tiene en Arjona también una hucha en la calle Colón. Tenemos en la mercería Pedro de Ramón y Cajal en Arjona también hay otra hucha para el templete. En Arjona también en Nonos Son, también está en la calle Menéndez Pelayo. Luego tenemos, a ver dónde tengo mal aquí, en Calzado Valeria, en Arjona, también está otra hucha. Tenemos también en Pluma Trending, aquí en la calle 12 de agosto también tenemos otra hucha puesta. Y por favor, llámenos, díganos por nuestras redes sociales, por cualquier comunicación, incluso a la propia cofradía. Oye, yo quiero tener una hucha para colaborar con este proyecto, porque también el tema de la hucha no solo es recoger donativos, que son fundamentales, sino, bueno, con la hucha pues damos un cartelito de establecimiento colaborador. Queremos también, junto con la hucha, está la fotografía del proyecto y están unos trípticos que se dan de información para que todo el mundo pueda informarse de todo este tema. Con lo cual, es una difusión magnífica y que creo que todo el mundo puede colaborar. Y ya por último ya quería decir que todo este templete va a ir grabado de nombres,
todo va a estar Eso es lleno muy de nombres, importante. es muy importante. Entonces estamos haciendo ya las piezas del templete, el tubo, los varales están divididos por tramos, la peana, la parte de arriba, las columnitas, cada pieza tiene un número y un donativo. Entonces esa persona que dé ese donativo pondrá el nombre de su padre, su nombre, el nombre de su hijo, y creo que, como hemos dicho antes, no es un proyecto normal. Es un proyecto que va a ser histórico y no debemos de perder la oportunidad de poner el nombre de nuestros abuelos, de nuestra madre, de nuestros hijos, de nuestra tía, de nuestros seres queridos que tanto querían a la Virgen, que se vean reflejados ahí. E incluso, digo más, no solo va a ser esa oportunidad en las piezas del templete, sino que cualquier donativo que se dé, que también se hará por el sistema de sobres, con resguardo, con un sistema que esté totalmente cristalino para que dé confianza de que todo va a este proyecto, esos donativos que se reciban también aparecerán en la base de la peana de la Virgen, que lleva dentro de ese trono, de ese jaula templete. En esa base irán todos los nombres reflejados de todos los donantes, para que siempre históricamente estén ahí, ¿vale? En fin, no sé si nos quedan, ¿cuánto nos queda, Antonio, de programa? Sobre 3 minutos. Pues yo creo que más o menos del templete, creo que Sí, hemos hablado ya yo bastante. creo que es un gran proyecto y que espero que salga adelante y que todo el mundo responda, ¿no? Porque, como tú has dicho ya en varias ocasiones, va a ser único y va a ser lo más significativo que va a quedar de este 800 aniversario, ¿no?, de la aparición, ¿no? Aparte que, bueno, está diseñado y está pensado para que se utilicen los traslados de la Virgen del santuario Andújar, porque es la jaula templete, Sí, que ya normal. en estos últimos siglos, digámoslo así, en este último siglo o casi más, se ha utilizado la jaula solo para los traslados. Entonces esto va a ser un templete jaula. Por lo menos desde la posguerra. En fin, pues ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias, Enrique. Le damos las Gracias gracias a a ti. Pedro José López por estar con nosotros y hablarnos del cartel de la romería. Recordamos otra vez que este fin de semana se celebra la Candelaria en el santuario de manos de la cofradía. El sábado 31 harán paseo de caballos y enganches por el poblado, que es una cosa súper original. A las 7 de la tarde el sábado será el Rosario de Antorcha, y el domingo 11 por la mañana será la misa presidida por el señor obispo y cantada por el coro de cofradía. Nos despedimos ya recordando esto hasta el siguiente programa de Campanas de Plata, hasta dentro de 15 días. Muchísimas gracias.